Hace 100.000 años, un ser humano tomó una piedra, o levantó, y cambió todo. No fue un acto de genio, fue una necesidad. Pero ese momento marcó el inicio de una carrera armamentista que nunca se detuvo. Lo que probablemente no sabías es que las armas más efectivas de la historia casi nunca fueron las más complicadas. A veces, la tecnología más simple fue la que dominó durante milenios. Empecemos al principio, en la Edad de Piedra. Los primeros humanos usaban lo que tenían a mano: rocas, palos, lo que encontraban en el suelo. Los arqueólogos han recreado estas armas primitivas y las han probado en huesos sintéticos y restos animales. Una roca en la mano correcta podía fracturar un cráneo con un solo golpe. Era brutal, efectivo, y tenía un problema obvio: necesitabas estar justo al lado de tu enemigo para usarla. Entonces, alguien tuvo una idea. ¿Qué pasa si le das forma a un palo, le añades una punta afilada y lo lanzas? La lanza fue el primer arma diseñada específicamente para matar desde la distancia. Podías empujarla en combate cercano o lanzarla desde lejos. Te daba opciones, te daba alcance y funcionaba tan bien que se convirtió en el arma dominante durante cientos de miles de años en prácticamente cada cultura humana del planeta. Pero luego vino algo que cambió la ecuación por completo. Hace decenas de miles de años, alguien descubrió que si doblabas una rama de madera, la tensabas con una cuerda y la soltabas, podías lanzar una flecha con una precisión y potencia que la lanza nunca tuvo. El arco y la flecha fueron revolucionarios, y aquí está la razón por la que importa. De repente, una persona más pequeña, más lenta o incluso superada en número, tenía una oportunidad real contra alguien más fuerte. El alcance se convirtió en el gran igualador. El arco dominaría la guerra durante decenas de miles de años más. Y aunque la tecnología cambió, ese principio fundamental nunca desapareció. En solo la Edad de Piedra, ya tenías las dos categorías que definirían toda la historia militar: armas para combate cercano y armas que mataban desde lejos. Luego llegó el bronce, cuando la metalurgia emergió alrededor del año 300 a.C., los humanos obtuvieron algo nuevo: la capacidad de hacer armas que podían cortar a través de otras armas. El arco compuesto de la Edad de Bronce, hecho de madera, cuerno y tendón laminados juntos, lanzaba flechas con un poder y alcance que nada anterior podía igualar. Los arqueólogos lo llaman el arma más letal de toda la era. Imagina jinetes a caballo disparando voleas de flechas mientras galopan, desapareciendo antes de que la infantería pudiera siquiera reaccionar. Movilidad, alcance y poder penetrante. Era casi imposible de contrarrestar, pero el bronce también produjo la espada. La Khopesh egipcia, una hoja curva de bronce, se convirtió en una de las armas definitorias de la época. Su forma curva podía enganchar escudos y cortar a través de armaduras de maneras que las hojas rectas no podían. Y luego estaban los carros. En la batalla de Kadesh, en el año 1274 a.C., entre los hititas y los egipcios, ambos bandos juntos desplegaron entre 5.000 y 6.000 carros. Es la batalla de carros más grande jamás registrada. Plataformas tiradas por caballos, ligeras y rápidas, llevando arqueros y lanceros. Equipos que podían lanzar voleas de flechas mientras se movían, luego girar y desaparecer antes de que el enemigo los alcanzara. Los carros cambiaron completamente cómo se construían los ejércitos y cómo se libraban las guerras. Las lanzas seguían siendo usadas, ahora con puntas de metal. Aparecieron picas más largas en formaciones masivas que podían detener la caballería. Y la honda, simple pero devastadora, en manos de alguien entrenado, podía lanzar una bola de plomo con fuerza letal a cientos de metros de distancia. La Edad de Bronce no abandonó las categorías antiguas, las profundizó. Luego vino la Edad Media. Esta era tiende a ser romantizada. Caballeros, castillos, caballerosidad. Pero si quitas la mitología,
que tienes es una carrera armamentista entre la armadura y las armas diseñadas para destruirla. El arco largo inglés es por donde la mayoría comienza, y con razón. Medía entre 6 y 7 pies de alto, con una fuerza de tracción de hasta 150 a 180 libras. Las flechas que disparaba podían penetrar la armadura de malla e incluso placas más delgadas, y explotaban las brechas en armaduras más pesadas a una distancia de alrededor de 300 metros. En la batalla de Agincourt, en 1405, una fuerza inglesa muy superada en número de arqueros devastó un ejército francés de caballeros blindados. Las flechas caían tan rápido y en tal volumen que el avance francés se derrumbó antes de que siquiera llegara a las líneas inglesas. Crécy, Sluis, Agincourt, batalla tras batalla en los siglos XIV y XV, fue decidida antes de que el combate cercano siquiera comenzara, por miles de hombres con arcos. Pero las murallas cambiaron todo. Los castillos significaban que la batalla decisiva podría no ocurrir en campo abierto en absoluto. Podría ocurrir durante meses o años, con un lado intentando romper la piedra y el otro intentando mantenerla. Ahí es donde entraban las máquinas de asedio. Los trabuquetes de contrapeso podían lanzar una piedra de casi 190 libras entre 600 y 900 pies de distancia, con suficiente fuerza para agrietar fortificaciones. Las balistas impulsadas por torsión, que eran esencialmente ballestas gigantes, podían lanzar pernos pesados con suficiente precisión para derribar soldados individuales a distancias de hasta 500 metros. La guerra de asedio era lenta, agotadora y cara, pero con la maquinaria correcta, ninguna muralla estaba realmente segura. Y luego está el fuego griego. Este es un arma bizantina que merece atención especial porque nada más en el mundo medieval funcionaba de la misma manera. Era un arma de fuego basada en líquido, probablemente derivada en parte del petróleo, proyectada desde sifones montados en barcos durante batallas navales. Cuando golpeaba, se encendía al contacto y continuaba ardiendo incluso cuando caía al mar. Esa última parte es lo que la hacía tan aterradora. El agua, la respuesta obvia al fuego en un barco, era en gran medida inefectiva. Las crónicas modernas enfatizan repetidamente que las tripulaciones no podían apagarlo por medios convencionales. De hecho, en los enfrentamientos navales, la mera aparición de barcos bizantinos podía ser suficiente para romper la moral del enemigo. Algunas fuentes describen tripulaciones abandonando sus barcos en lugar de enfrentarlo. El impacto del fuego griego era también psicológico. Su uso contribuyó significativamente a la dominación naval bizantina en ciertos periodos, hasta el punto de que algunas flotas enemigas eran reacias a enfrentar a los bizantinos en el mar en absoluto. Los bizantinos guardaban el método de fabricación como un secreto de Estado, transmitiéndolo solo a círculos controlados. Aunque potencias rivales desarrollaron sus propias armas incendiarias e hicieron intentos repetidos de copiarlo, ninguno parece haber reproducido su combinación exacta de composición, entrega y confiabilidad. La fórmula original nunca ha sido recuperada conclusivamente, dependiendo de cómo lo mires. Eso es, o una pérdida para la historia, o una pequeña minicordia. Luego llegó la pólvora. Y aquí es donde las cosas se aceleran. La pólvora hizo que casi todo lo anterior quedara obsoleto. Comenzó en China con algo llamado la lanza de fuego, una lanza con un tubo de pólvora atado al eje. Cuando se encendía, escupía llamas y metralla a corta distancia. Era una combinación de lanzallamas y escopeta que aterraba a cualquiera que la recibiera. Era crudo y su alcance era solo de unos 10 pies, pero fue el antepasado directo de cada arma de fuego que vino después. Para el siglo XIV, los cañones de metal habían llegado a Europa. Los primeros bombarderos, cosas masivas e incómodas, podían lanzar bolas de piedra o hierro que pesaban cientos de kilogramos a distancias de aproximadamente 1 milla.
Y lo importante de los cañones es lo que hicieron con los castillos. Cada fortificación medieval había sido construida con la suposición de que paredes lo suficientemente gruesas y altas eran efectivamente permanentes. Los cañones hicieron que esa suposición fuera incorrecta. De la noche a la mañana, siglos de arquitectura militar quedaron vulnerables. Los ejércitos, que habían pasado generaciones perfeccionando el arte de la guerra de asedio, tuvieron que comenzar de nuevo. Las armas de fuego portátiles siguieron, el arcabuz y luego el mosquete, usando mecanismos de mecha para lanzar balas a objetivos a 100 metros o más. Eran lentos para recargar, así que las batallas aún necesitaban formaciones de picas para proteger a los mosqueteros mientras preparaban el siguiente disparo. Pero para el siglo XVII, las voleas masivas de fuego de mosquete estaban reemplazando al arco largo como la forma dominante de matar en campo abierto. La era del arquero individual entrenado, que pasó años siendo letal, estaba terminando. La era de la línea de infantería disciplinada estaba comenzando. La pólvora cambió quién tenía poder. Cambió el equilibrio del guerrero más fuerte en el campo al estado que podía fabricar, suministrar y coordinar la destrucción a escala. Hasta este punto, hemos estado hablando de eras, siglos, a veces milenios, donde las armas evolucionaban lo suficientemente lentamente como para mapear los cambios a través de generaciones. Eso se detiene aquí. La Primera Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial en adelante, el ritmo del desarrollo de armas se aceleró tan dramáticamente que los conflictos individuales definen mejor los periodos que las eras amplias. La Primera Guerra Mundial anunció ese cambio con la artillería. Más del 58% de las bajas británicas en el frente occidental fueron causadas por fuego de obús. Los cañones pesados bombardeaban trincheras continuamente, aplastaban alambre de púas, destruían fortificaciones y producían un tipo de matanza industrializada que las eras anteriores no tenían marco para comprender. Los hombres que se marcharon a la guerra en 1914 crecieron en un mundo de cargas de caballería y honor regimental. Lo que encontraron fue lodo, ruido y un obús que podía matarte desde 2 millas de distancia, sin advertencia alguna. Las ametralladoras hicieron que el terreno abierto fuera letal. La ametralladora Vickers podía disparar alrededor de 600 balas por minuto a rangos de más de 3 millas, con enfriamiento por agua que permitía fuego sostenido que las armas de fuego rápido anteriores no podían mantener. Los defensores con cintas de munición y un campo de fuego claro podían detener un avance de infantería en minutos. Los resultados fueron estancamientos. Por eso, la guerra duró años en lugar de 4 meses. Luego vino el gas venenoso, el gas mostaza, desplegado por primera vez en 1917, causaba quemaduras graves en la piel, los pulmones y los ojos, y podía permanecer en áreas bajas durante días, haciendo que las trincheras fueran genuinamente inhabitables. El ejército de los Estados Unidos solo sufrió más de 70,000 bajas por gas. No mataba tan eficientemente como la artillería, pero introdujo una nueva categoría de sufrimiento, armas que atacaban el cuerpo de maneras que se sentían como una violación de alguna regla básica sobre cómo se suponía que debería ser la guerra. La comunidad internacional eventualmente acordó prohibir las armas químicas después de la guerra, aunque, como ya sabemos, esa prohibición no siempre fue respetada. La Segunda Guerra Mundial marcó la mecanización completa de la matanza. Si la Primera Guerra Mundial marcó la industrialización de la muerte, la Segunda Guerra Mundial la empujó a la mecanización total. Las armas se volvieron más rápidas, más pesadas, más confiables y, crucialmente, capaces de atacar mucho más allá de la línea del frente. La distancia ya no garantizaba seguridad. Sociedades enteras fueron arrastradas a la lógica de la guerra total. El poder aéreo fue la expresión más clara de ese cambio. Los bombardeos estratégicos extendieron el principio de la artillería: destruye lo que el enemigo necesita para luchar.
a una escala continental. Fábricas, patios de ferrocarril, plantas de energía, puertos y viviendas fueron todos tratados como objetivos legítimos bajo la suposición de que la industria civil y la moral eran inseparables de la capacidad militar. En los últimos años de la guerra, los bombarderos operaban en formaciones vastas, guiados por radar, balizas de navegación y sistemas de planificación centralizada, que permitían campañas sostenidas que duraban meses o años. El costo humano, como ya sabes, fue enorme. El bombardeo aliado de Alemania mató a un estimado de 600.000 civiles y dejó a millones sin hogar. En Japón, donde las ciudades eran densamente construidas y en gran medida construidas de madera, los efectos fueron aún más devastadores. El bombardeo incendiario de Tokio en las noches del 9 y 10 de marzo de 1945 creó una tormenta de fuego que se llevó la vida de alrededor de 100.000 personas, destruyó aproximadamente una cuarta parte de la ciudad y sigue siendo considerado el ataque aéreo convencional más mortífero de la historia. Esta escalada culminó en el uso de armas nucleares. El 6 de agosto de 1945, un solo bombardero lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. La explosión liberó energía equivalente a aproximadamente 15 kilotones de TNT. Las temperaturas cerca del hipocentro alcanzaron varios miles de grados Celsius y una onda de choque aplanó la mayoría de las estructuras dentro de un radio de 1 milla. Un estimado de 80.000 personas fueron asesinadas casi instantáneamente. Muchas más murieron en las siguientes semanas por quemaduras, trauma y enfermedad aguda por radiación. 3 días después, una segunda bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. El terreno limitó un poco la explosión, pero la destrucción fue aún catastrófica. Decenas de miles fueron asesinados inmediatamente. Y los efectos a largo plazo, piensa en cánceres inducidos por radiación, un daño genético y enfermedad crónica, persistieron durante décadas en ambas ciudades. En conjunto, los 2 bombardeos atómicos terminaron las vidas de un estimado de 150 a 250.000 personas. Más que cualquier desarrollo tecnológico individual antes o después, demostraron que la guerra moderna había alcanzado un punto donde una sola arma podía borrar una ciudad, y que el campo de batalla ahora se extendía a todos lados donde vivían seres humanos. Luego vino la Guerra Fría. Después de Hiroshima y Nagasaki, el mundo sabía exactamente lo que las armas nucleares podían hacer. Y luego ambas superpotencias pasaron las siguientes 4 décadas construyendo más de ellas, versiones más grandes. La bomba zar soviética, probada el 30 de octubre de 1961, tenía una potencia de aproximadamente 50 megatones. Para poner eso en contexto, la bomba que destruyó Hiroshima era de alrededor de 15 kilotones. La bomba zar era miles de veces más poderosa que eso. Su bola de fuego tenía varios kilómetros de ancho y la onda de choque fue detectada dando la vuelta a la Tierra 3 veces por estaciones de monitoreo. Si hubiera sido detonada sobre una ciudad, habría vaporizado todo dentro de decenas de kilómetros y causado quemaduras fatales en un radio mucho más allá de eso. Nunca fue destinada a ser un arma práctica. Fue una demostración. La forma de la Unión Soviética de decirle a los Estados Unidos exactamente lo que era capaz de construir. Y los Estados Unidos ya lo sabían porque había estado construyendo los suyos. En el apogeo de la Guerra Fría, ambas superpotencias habían desplegado ojivas termonucleares en misiles balísticos intercontinentales que podían alcanzar objetivos en cualquier parte de la Tierra en aproximadamente 30 minutos. Los submarinos llevaban misiles que podían ser lanzados desde cualquier lugar del océano, haciéndolos casi imposibles de interceptar. Al final, la lógica de la disuasión, que ambos lados tenían suficientes armas para sobrevivir a un primer ataque y aún así destruir al otro, fue lo único que se interpuso entre el mundo y algo que aún no tenía nombre.